a mirar la tercera ley de Mendel con un ejemplo. En el guisante, las semillas amarillas son dominantes sobre las semillas verdes y las semillas lisas son dominantes sobre las semillas rugosas. ¿Cómo puede ser la descendencia de un cruce entre dos plantas, una homocigota dominante para ambas características y la otra homocigota recesiva? Al trabajar la tercera ley de Mendel vamos a tener en cuenta dos características o caracteres. El ejercicio nos dice que vamos a mirar el color de la semilla, que va a ser amarillo, el dominante, y verde sería el carácter recesivo. Y el segundo carácter que vamos a mirar es la forma de la semilla. La forma sería lisa dominante y rugosa sería el carácter recesivo. Lo segundo que nos pide el ejercicio es hacer un cruce entre dos plantas homocígotas. La primera va a ser dominante y la otra va a ser recesiva. Transcribiendo estas palabras tendríamos que la hembra sería homocigota dominante y el macho sería el homocigoto recesivo. Si se pregunta el fenotipo, es decir, la expresión de estas características, para la hembra tenemos que va a ser color amarillo y forma lisa, mientras que para el macho vamos a tener la característica homocigota recesiva, es decir, la característica color verde y forma rugosa. Vamos a trabajar un cuadro de 5×5. En la primera fila y en la primera columna se van a separar las parejas de letras. En la parte superior vamos a colocar las características del macho y a la izquierda las características de la hembra. Vamos a mirar primero cómo se hace esta separación. Hay que tener en cuenta que estamos trabajando dos características para cada individuo. Lo primero que vamos a hacer es tomar la primera letra de la primera característica, o sea, la primera mayúscula, y la vamos a separar con la primera letra de la segunda característica. Estas dos letras se van a ubicar en el primer cuadro a mano izquierda. Después voy a tomar la primera letra nuevamente, pero esta vez con la segunda letra de la segunda característica, y las voy a ubicar en el siguiente cuadro. En el tercer cuadro, la segunda letra de la primera característica junto a la primera letra de la segunda característica, y se van a ubicar en este cuadro. Y la última separación sería de la segunda letra de cada característica, que irían al último cuadro. Y de esta forma tenemos todas las opciones para separar estas dos letras. Lo mismo vamos a hacer con las letras del macho, las colocamos en la parte superior. Tomamos la primera letra de cada característica y las ubicamos en el primer cuadro. En el segundo cuadro tomamos la primera letra de la primera característica con la segunda letra de la segunda característica para el segundo cuadro. En el tercer cuadro iría la segunda letra de la primera característica con la primera letra de la segunda característica, y en el tercer cuadro iría la segunda letra de cada característica. De esta forma ya está simbolizado en la parte superior y en la parte izquierda el proceso de formación de células sexuales o gametos. ¿Cómo realizamos el cruce entre estas dos características? Tenemos que escribir las parejas de letras correspondientes a cada característica unidas de la siguiente forma. En el primer cuadro vamos a colocar la primera A mayúscula y la primera A minúscula. Por norma siempre debemos colocar las letras mayúsculas de primero, porque esto nos va a permitir posteriormente deducir la información del cuadro de forma más rápida. La L mayúscula y la L minúscula. Lo mismo vamos a hacer para el segundo cuadro. La A mayúscula se va a dirigir hasta el cuadro, la A minúscula que está arriba baja, la L mayúscula se encuentra con la L minúscula. El mismo proceso para el tercer cuadro. Y en el último cuadro también tenemos el mismo proceso. Cada letra va a bajar a encontrarse con su pareja. Como ya entendemos cómo están distribuidas las letras, el proceso es igual para todo el resto de cuadros. Nos vamos a enfocar ahora en el análisis de la información. Nuevamente vamos a resaltar los cuadros. Recordemos que en este caso tenemos primero en la parte de arriba un cruce entre dos plantas, o sea, un cruce entre dos parentales que son razas puras, y vamos a tener en estos 16 cuadros el producto de este cruce, es decir, la primera generación. Para poder saber a qué porcentaje equivale cada uno de estos cuadros, vamos a hacer una regla de 3. Si tenemos 16 cuadros que simbolizan el 100%, la pregunta sería: ¿un cuadro a cuánto equivale? La regla de 3 me dice que debo multiplicar 1 por el 100% y dividirlo en la totalidad de cuadros. Esto quiere decir que un solo cuadro va a valer 6.25%. Vamos a analizar el genotipo de la descendencia. Podemos ver que en el primer cuadro tenemos la primera característica heterocigota, al igual que la segunda característica. Esto se va a repetir en todos los cuadros. Eso quiere decir que en este cruce el genotipo es heterocigoto para ambas características, está representado de forma fraccionaria, que equivale 16 cuadros, de todos los 16 son
heterocigotos, es decir, el 100%. Analicemos el fenotipo. Recordemos que el fenotipo es la expresión de los genes, o sea, la característica que yo voy a observar en la descendencia. Para Mendel, la característica dominante es la que se va a expresar. Voy a tener que en el primer cuadro tengo los dos alelos, el alelo amarillo y el verde, pero el que se expresa es el amarillo. Quiere decir que en este cuadro estaría representado el color amarillo para la planta y la forma sería lisa. Tengo los dos alelos, liso y rugoso, pero como se expresa el genotipo dominante, es decir, la forma de la semilla lisa, este cuadro me indicaría que la planta sería amarilla y lisa. Como todos los cuadros son iguales, el 100%, es decir, todos los 16 cuadros van a ser de característica o de fenotipo amarillo y liso. Cuando Mendel realizó este experimento, volvió a preguntarse si yo estoy cruzando una semilla amarilla de forma lisa con una planta verde de forma rugosa y el 100% de la descendencia es amarilla lisa, ¿qué sucede con la característica recesiva? Para ello cruzó los descendientes de esta primera generación. Lo vamos a ver nuevamente como si fuera un ejercicio. El cruce que nos plantea Mendel es cómo pueden ser los individuos producto de la reproducción entre dos individuos heterocigotos. Es decir, vamos a cruzar dos plantas del cruce de la primera generación. Recordemos que tenemos dos caracteres o dos características. Una es el color de la semilla y la otra es la forma de la semilla. Para el color voy a tener amarillo y verde, siendo amarillo el dominante, y para la forma voy a tener lisa y rugosa, siendo la forma lisa la característica dominante. A la hora de escribir el ejercicio debemos tener en cuenta que la pregunta nos dice un cruce entre dos heterocigotos. Quiere decir que tanto el macho como la hembra poseen esta característica de forma heterocigota. Si nos preguntamos por el fenotipo, este va a ser amarillo y liso para la hembra y amarillo y liso para el macho. Recordemos que es un cruce entre dos descendientes de la primera generación. Tenemos el cuadro de Punnett y vamos a iniciar la separación igual a como la hicimos antes. Solo que esta vez sí nos vamos a percatar de los cambios que se dan entre las combinaciones de las letras. Iniciamos con las dos primeras letras de cada característica. Tenemos la A mayúscula con la L mayúscula y estas las vamos a colocar en el primer cuadro a mano izquierda. En el segundo cuadro tendremos la A mayúscula con la L minúscula. En el tercer cuadro tendríamos la A minúscula con la L mayúscula. Y en el último cuadro la A minúscula con la L minúscula. En la parte superior colocamos la A mayúscula con la L mayúscula. En el segundo cuadro la A mayúscula con la L minúscula. En el tercer cuadro la A minúscula con la L mayúscula. Y en el último cuadro las dos minúsculas de cada característica. Posteriormente vamos a mirar el cruce entre las letras. Vamos a organizar las letras por cada característica. Primero irían las dos letras A mayúsculas y después las dos letras L mayúsculas en el primer cuadro. Seguimos en el segundo cuadro, entonces la A mayúscula se encuentra con la otra A mayúscula y la L mayúscula con la L minúscula. En el tercer cuadro vamos a tener la A mayúscula que se encuentra con la A minúscula y la L mayúscula con la otra L mayúscula. Finalmente, en el último cuadro tenemos la A mayúscula que se encuentra con la A minúscula y la L mayúscula que se va a encontrar con la otra L minúscula. Como ya entendemos cómo se realiza el cruce en cada cuadro, voy a dejar un espacio del video para que le pongan pausa y completen sus cuadros. Yo voy a pasar lentamente para mirar cómo deben quedar. Ahora vamos a hacer el análisis de los 16 cuadros. Estos 16 cuadros representan la segunda generación. Iniciemos con el genotipo. Vamos a mirar las parejas de letras en cada uno de los cuadros, hasta completar los 16 cuadros. Tenemos que enfocar nuestra atención en los cuadros que son iguales, que tienen las parejas de letras idénticas. Vamos a mirar primero cuántos cuadros son iguales a ese que acabo de resaltar, en cuántos hay las dos A mayúsculas y las dos L mayúsculas. Al observar cuidadosamente nos damos cuenta que únicamente existe un cuadro con esta característica, es decir, uno solo de los 16. Recordemos que un cuadro equivale al 6.25%. El segundo cuadro que vamos a mirar es donde hay dos A mayúsculas, una L mayúscula y una L minúscula. Tenemos el resaltado en rojo, miramos cuidadosamente los cuadros y nos damos cuenta que este cuadro también cumple esta característica. El siguiente cuadro tiene dos A mayúsculas pero no tiene una de las L mayúsculas y ningún otro cuadro va a tener dos A mayúsculas. Solamente tendríamos dos cuadros de los 16, esto equivale a un 12.5%. Vamos a mirar ahora el cuadro que estoy resaltando con verde.
Es el único cuadro que tenemos con todas las mayúsculas de los que quedan. Esto quiere decir que solamente hay un cuadro con esta característica, que es el 6.25%. El siguiente cuadro que vamos a mirar es el que resalto en azul. Vamos a fijarnos que tiene una A mayúscula y dos L mayúsculas. Vamos a buscar qué otro cuadro cumple con estas características. Si miramos cuidadosamente, el único cuadro que cumple con esta característica es el que resalté. Quiere decir que existen dos cuadros, o sea un 12.5%. Ahora vamos con el cuadro de la esquina. Lo vamos a resaltar con este color. Aquí la clave es mirar en diagonal. Si se dan cuenta, todos los cuadros de la diagonal van a tener las dos características heterocigotas, es decir, donde hay una A mayúscula, una A minúscula, una L mayúscula y una L minúscula. Acá tenemos cuatro cuadros de 16 que son igual a un 25%. En el siguiente cuadro vamos a tener la característica de color heterocigota y la característica de forma homocigota recesiva. Únicamente el cuadro que resalto es el que cumple con la característica adicional al otro. Son dos cuadros de 16, es decir, un 12.5%. El cuadro que resalto en amarillo es el único que queda con la característica dominante para la forma, un cuadro de 16, 6.25%. Nos quedarían dos cuadros en donde el color sería homocigoto recesivo y la forma heterocigota, dos cuadros de 16, es decir, el 12.5%, y finalmente un cuadro que dejo sin resaltar que equivale al 6.25% en donde ambas características son homocigotas recesivas. Esta es la forma en que se organiza el genotipo. Vamos a enfocarnos ahora en reconocer los diferentes fenotipos. Recordemos que las características que vamos a trabajar son dos al mismo tiempo: el color de la semilla y la forma de la semilla. Miremos el primer cuadro. En este, la característica dominante es el color amarillo y la forma de la semilla es lisa. Vamos a mirar cuántos cuadros cumplen esta característica sin tener en cuenta el genotipo. Debemos enfocarnos en la característica que se está expresando, es decir, cuántos cuadros son amarillos y lisos al mismo tiempo. El cuadro de la derecha cumple con esta característica, el siguiente también, en el que sigue también se expresa el carácter dominante siempre. En el cuadro de abajo también, el siguiente cuadro no, porque tenemos la característica de forma recesiva, este cuadro sí, el que sigue tampoco, nuevamente la característica de forma es recesiva. El cuadro de abajo cumple con la característica, tendríamos amarillo y liso. El del lado también. Los dos cuadros del lado no cumplen con la característica de color porque serían verdes, y el cuadro que tenemos abajo sí la cumple. En total serían 9 cuadros que son amarillos y lisos. Estos representan un 56.25%. La siguiente característica que vamos a mirar es que sean amarillos y rugosos. Tendríamos este primer cuadro, 2 y el de abajo. Un total de 3 cuadros de los 16 que representan un 18.75%. La siguiente característica sería que sean verdes y lisos. ¿Cuántos cuadros encontramos? Un total de 3 cuadros que representan el 18.75%. Y finalmente un único cuadro con característica verde y rugosa. Ese es el análisis que se hace de la tercera ley de Mendel. Vamos a terminar con dos ejercicios. El primer ejercicio es este que está ahí. Deben responder esas dos preguntas. Les voy a dejar la forma como debe ser el cruce. Recuerden sacar los datos, tener claridad cuál es la característica dominante y recesiva y que estamos trabajando dos características. Entonces el cruce debe ser de esta forma. El segundo ejercicio que dejo es este. Deben leerlo muy bien, deben colocar las letras que ustedes quieran para cada característica que se va a trabajar. Es un solo cruce el que se va a hacer y con este resuelven las 4 preguntas. Espero que no les parezcan muy difíciles y que se haya entendido la explicación que se dio de esta tercera ley de Mendel. Eso es todo.